se mira. O tú no tienes que tener eso. Yo lo tengo en la pantalla. Eso es lo que está. Bueno, buenos días, bienvenidos al curso. Pues seguimos con el tema que no tienen ustedes en el manual, por lo cual hay que tomar un poquito de nota, porque, a ver, en el manual nos tocaría, después del conocimiento de Dios y todo eso que estamos tratando todavía, la sesión 2 sería principios para la reflexión teológica sobre el misterio de la Trinidad. Pero, como les dije hace 8 días, lo que tengo en diapositivas no es lo mismo que tengo en el manual. Así es que quiero aprovechar las diapositivas porque están bastante bien, ¿verdad? Y entonces quedan aquí grabadas en la grabación, perdón por decir dos veces la misma palabra, pero quedan grabadas y ustedes las pueden seguir viendo porque no están en el material. Así es que vamos a seguir con esa dinámica. Ustedes toman nota y ven qué tanto van comprendiendo el sentido del conocimiento de Dios desde nuestras capacidades humanas, de nuestra creatividad, bueno, desde todas estas formas sencillas que tenemos, ¿verdad? Y para eso, pues, nos toca hoy ver, ya también lo habíamos visto al principio. Hola, Gildita, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya habíamos visto esto un poquito, estábamos viendo el lenguaje, pero aquí en las diapositivas ponen el deseo de Dios y el conocimiento, que ya lo vimos anteriormente en la primera sesión, el conocimiento humano de Dios y básicamente está el conocimiento de Dios por el deseo de Dios, por el uso de participar en la analogía, todo eso ya lo vimos. Y el conocimiento directo que el hombre tiene de Dios en directo. Bueno, pues entonces en este tema, Santo Tomás utiliza 5 vías para ese conocimiento. Y el punto de partida de esas 5 vías, pues son, 1, darnos cuenta que todo está en movimiento. Y acuérdense que Santa Teresa dice que Dios no muta. Todo lo que nosotros experimentamos, lo experimentamos con movimiento, con evolución. O sea, pues ya decíamos hace 8 días que yo no soy lo que, incluso desde que me levanté para ahorita, yo ya soy diferente, por decir así. No porque me levanté cansada o con no, son otras formas incluso de pensar, de sentir, de experimentar. Entonces, ese es el movimiento, como el punto de partida, el movimiento. Luego, Santo Tomás dice que las cosas están subordinadas por las causas. Quiere decir que hay una causa que da una como consecuencia, ¿verdad? Entonces, y esa consecuencia es eficiente, es lo que nosotros vamos viendo. Luego, la contraposición del conocimiento de Dios es la contingencia. O sea, nosotros somos limitados, contingentes es sinónimo de limitado, eso es sinónimo de finito, es sinónimo de algo que se va a acabar. Esa es la palabra contingencia, es sinónimo de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros pues somos así, pues ya saben ustedes que el Salmo dice que aunque vivamos 80 o 100 años, que son 100 años, para Dios es pues nada. Y luego los grados de perfección de los seres, pues Santo Tomás dice que desde la naturaleza vamos viendo grados de perfección, ¿verdad? Y el orden del universo y la finalidad de intercomunicación de los seres en la naturaleza también es otra característica. Entonces, Santo Tomás presenta estos puntos de partida como 5 vías para conocer directamente a Dios. O sea,
en el sentido de expresar que Dios existe, ¿no? Por lo menos para afirmar su existencia, ¿verdad? Y entonces dice, por ejemplo, que los sentidos nos muestran el movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros vemos que todo se mueve, todo cambia. Luego también nuestros sentidos van por nuestra experiencia, vamos viendo en el mundo sensible hay causas eficientes, o sea, eficaz y eficiente no es lo mismo, ¿verdad? Eficiente es que tiene resultados buenos, ¿verdad? Lo que se hizo tuvo buenos resultados. La contingencia, pues nosotros también lo experimentamos, nos damos cuenta constantemente el paso del tiempo en nuestra propia humanidad, ¿verdad? Vamos viendo lo limitado, sobre todo cuando estamos enfermos o tenemos un inconveniente, nos damos cuenta de que no podemos hacer más. Y de pronto decimos, bueno, yo hice todo lo que pude, ¿verdad? Yo ya no puedo hacer. Nos damos cuenta de nuestra limitación, de nuestra contingencia. Y en los grados de la perfección, pues en la misma naturaleza, vamos viendo que hay como jerarquía. Tal vez no tanto, pues aquí dice de valores, pero, o de perfecciones. Pues hoy nosotros podemos decir que todo tiene su belleza, ¿verdad? Un día nublado es bello y un día soleado es bello. Un día que neva es bello y un día que llueve es bello. O sea, claro que ya cuando es demasiado, pues ya no es tan bello que digamos. Pero ya vamos viendo esa jerarquía, ¿verdad? Nosotros vamos dando esa jerarquía. Entonces, ahí tenemos los puntos de partida. Y que hay cosas que no tienen conocimiento y sin embargo pareciera que obran con un fin. A mí me llama la atención siempre cuando veo esas plantas carnívoras que le dicen, ¿verdad? Son preciosas, dicen que huelen muy mal, algunas, porque como obviamente tienen... Sí, es algo pegajosito, algo que le atrae. Entonces, aquí vemos como cierta sabiduría en la naturaleza, ¿verdad? Como para alimentarse. Estas plantitas, cómo segregan ellas mismas unas sustancias que atraen a otros seres y ¡plum! Se los comen. Entonces, vemos esa sabiduría. También la vemos en otras formas, ¿verdad? También de plantación o de animales, por ejemplo. Me llama la atención ver cómo un elefante es amamantado durante 4 años. Imagínense, pues fíjense que el elefante dicen que es el único animal, bueno, no el único, porque han aparecido otros que son realmente monógamos, o sea, son solo de... Entonces, sí, entonces parece que con ese tamaño y toda esa forma de ser de estos animales, pues necesitan ser dados. No sé si hablando de los elefantes rápido, te digo una cosa, lo que quiero pensar, cuando los bebés elefantes corren y el tronco está así, de desarrollo, no tienes como un bebé que no tiene la dexteridad, entonces tarda los 4 años para que ellos puedan calcular su tronco y pueden hacer lo que tienen. Sí. Son bebés todavía. Sí, imagínense, entonces un bebé dura 4 años para ser bebé, los humanos ahora duran, ¿cuántos años? ¿Cuántos años siguen siendo bebés? 30, 40 años y siguen siendo bebesaurios. Son bebesaurios, bueno. Un poquito. Bueno, luego, acuérdense ustedes que la metafísica es justamente una ciencia que fundamenta la filosofía y la teología. O sea, la metafísica son los principios que nosotros no podemos conocer tan fácilmente y que el pensamiento, o sea, la filosofía, lo procesa y la teología, que parte de la revelación, pues da los conceptos teológicos. Entonces tenemos esos dos términos, pero la metafísica
es como el fundamento. Y aquí los principios de metafísicas es de que todo lo que se mueve es movido por otro. O sea, ¿qué estamos viendo? Y se fijan, yo no sé si lograron ver al fin ese video. ¿Y qué le pareció, Gayle? Impresionante. Impresionante. Y se fijan ustedes que a pesar que no es nada teológico, uno ve este principio, que un efecto causa otro efecto y otro efecto, y pareciera que todo va como con una inteligencia que lo va moviendo para un objetivo que dice adelante eficaz y eficiente. ¿Verdad? Pareciera que va así, porque se fijan ustedes que en ese video veo desde el principio ya están los elementos que nos va a dar a nosotros la vida. Los elementos surgieron desde el Big Bang, ya están ahí, pero cómo están esparcidos, digamos, en el cosmos, pero luego otro evento, pues los va como compenetrando a nuestra área. Es impresionante. Ese video es impresionante. Me impresionó cuando el científico dijo de 1 million, era el Big Bang. De un minuto, de un segundo. Un segundo, ¿verdad? Era como, no estaba y Y de después repente estaba. Pero todo, Así, no, y era sí, es impresionante ese video. Y si lo logran ver en History, es mejor, porque este de que les mandé no es el que yo vi, porque ahí no están los umbrales, ¿verdad? No salen los 8 umbrales. Es que en el que yo vi es algo similar, pero salen los 8 pasos, digamos, pero ahí se presentan como umbrales, como puertas, de cómo, pero en cada umbral surge de un caos, o sea, de un impacto, de una destrucción, y eso da otra realidad. Es impresionante. Ese video, si lo pueden ver en el History, véanlo. Y no entiendo por qué no lo llevan a una. Yo no sé cómo los científicos pueden ver, por ejemplo, algo a cualquier persona y después limitarlo y decir, pues yo sé todo. Uno tiene que poner su vida cuando uno se da cuenta de las cosas. Es lo que decíamos hace 8 días. Cuando nos damos cuenta de todo ese conocimiento que se va adquiriendo, pues es que uno dice, gracias. Sí, uno se da cuenta que no sabe. Pero entonces vean, la parte metafísica es todo lo que se mueve, pues da movimiento a otra realidad, y eso se ve en el video. También no hay nada que sea causa en sí mismo. Vean ese Big Bang, no se sabe qué fue lo que lo provocó. Y como dice Galen en un momentito, que decía, fue un segundo nada más en la eternidad del tiempo. Segundo, no fue algo que se fue dando en procesos, todo después sí se fue dando en procesos, pero el Big Bang en sí no se sabe. Bueno, entonces no hay nada que sea causa en sí mismo. Siempre la reflexión nos hace ver de que eso más lo provocó. ¿Cómo? Pero, claro que ahí no hay una claridad de decir qué lo provocó eso. Ahí es donde la ciencia queda pues estática, no logra, y como es muy honesta, pues dice no sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Aida, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Susi? Bueno, porque no puedo entrar por mi PC, me pide que descargue un nuevo sistema de chat de WhatsApp y no he logrado. Pero también no vi nunca el video que mandaste. Sí vi el de History Channel, pero el que están hablando ahorita nunca lo recibí. No, Así ese es el de History. Ese es. Ah, precioso, Sí, precioso. Ahora no sé cómo entrar por mi PC porque no me deja. Bueno, aquí se el teléfono. Ok, gracias, Susi. Y bienvenida Ana Carlo Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues estamos viendo aquí los 5 puntos que da Santo Tomás de Aquino para la creencia de Dios. Otro tema es que los seres contingentes
no tienen el principio de su existencia en sí mismo. O sea, todo tiene que ver que nada pasa por casualidad o por sí mismo o porque tenga cada elemento su fuerza. Tanto el movimiento como las causas, como los seres, y lo perfecto no puede tener su origen en imperfecto, ¿verdad? En algo imperfecto no puede, como algo imperfecto puede luego llegar a ser perfecto. Y las cosas que carecen de conocimiento solo pueden tener un fin si alguien que entiende lo dirige. O sea, lo que no tiene conocimiento es dirigido por alguien más. Bueno, eso es lo que nosotros decimos en relación a Dios. Pues todo esto, pues ya van viendo ustedes que está en el fondo y en la forma, pues la existencia de Dios. Luego, la imposibilidad de los seres hasta el infinito. Entonces, en la parte del movimiento decimos, en la serie de los motores, o sea, del movimiento, no se puede seguir indefinidamente. Es decir, un movimiento no puede estar eternamente sin ningún sentido, sino tiene que llevar a otra realidad, que es lo que vemos también en el video, que cada cosa que tiene un efecto, pues produce algo más eficiente. Y que las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente. O sea que nada de las cosas que pasan, o sea, el Big Bang fue uno, no van a haber un montón, aunque uno no sabe si en otras galaxias, en otros, no, son las cosas que no sabemos, ¿verdad? Sin embargo, no es indefinido. Y tampoco es posible, en relación a lo contingente, la serie indefinida de seres relativamente necesarios. Eso lo decimos, bueno, nadie es indispensable, ¿verdad? Todo el mundo puede ser sustituible, todo el mundo. Y se fijan ustedes también que cuando alguien fallece, muy querido o pues algo muy cercano, muy doloroso, siempre las personas que se acercan dicen, bueno, pues el consuelo es, bueno, pues estaba muy enfermo, o ya estaba mayor, o bueno, pasó y está mejor, o sea, pero, pero es decir, esto no podía durar eternamente, ¿verdad? Tenía que terminar en algún momento y luego viene la otra propuesta, ¿verdad? La vida sigue. Tienes que echarle ganas, tienes que levantar, la vida sigue, no te puedes quedar ahí. Entonces, todo el tema es eso, ¿verdad? Que nada es eterno, todo va teniendo sus límites. Y en el término, debe haber un primer motor en relación al movimiento que lo mueva todo. Y en las causas debe existir una causa eficiente primaria que produzca algo eficaz, ¿verdad? Y en lo contingente debe existir un ser absoluto para nosotros que somos limitados, ¿verdad? Alguien que nos diga cómo hacer las cosas. Y debe existir un ser perfecto. Y debe existir también un ser inteligente. Fíjense que en esta última parte del término, si se fijan, está la palabra debe. No está la aseveración de existe, sino debe. O sea, que es el razonamiento el que me dice, esto no puede ser casualidad, esto no pudo haber surgido así nomás. Entonces, sí, entonces está toda la palabra que está en las cinco propuestas de Santo Tomás, es debe existir, debe ser, y las características, ¿verdad? Entonces, la conclusión desde ese razonamiento es que Dios existe. Ahora fíjense, ayer yo escuché una conferencia, conferencia de Monseñor Munía con un agnóstico, o sea, la conferencia era para una universidad, ¿verdad? Y estaba Monseñor Munía
y estaba un agnóstico. Les comparto si quieren la conferencia. Y entonces, obviamente, Monseñor Munía expone un poco esto, ¿verdad? La existencia de Dios. Pero el agnóstico, mis respetos. Una exposición que cuando él terminó todo el mundo le aplaudió. Entonces, realmente sus presupuestos eran muy válidos. Y Monseñor Munía, pues ahí yo creo que tuvo un poquito de... sí, tuvo un poquito de pensar cómo iba a continuar, porque ya primero expusieron, ya saben ustedes cómo es un debate, ¿verdad? Primero se expone el tema, luego se debate, y se debatió no en mucho tiempo, creo que dura como hora y algo la exposición, pero muy interesante, sobre todo para hacernos pensar por cuál es la causa por la que nosotros creemos, ¿verdad? O sea, nosotros decimos creemos, pero tanto los dos decían, estoy de acuerdo, pues, en qué creemos, porque podemos creer cualquier cosa o en qué Dios creemos, pero lo importante es la causa por la que creemos. Y así lo decían. Y se los voy a compartir para que lo vean un poquito y lo comentemos. Bueno, esto no está en el manual. El manual en su sesión 2 va a partir con el tema teológico de los principios para la reflexión teológica sobre el ministerio trinitario. Como les dije la vez pasada, es muy densa la literatura. Léanlo, tienen 2 semanas para leerlo, para la próxima, que es hasta después de Semana Santa, ¿verdad? Entonces, léanlo antes para que no vengamos así tan desconcertados, porque el texto es bastante filosófico. Ya dijimos cuál es el fundamento de la filosofía y la teología, es la metafísica. Entonces, acuérdense que nosotros estamos en una teología sin haber tenido un estudio metafísico y un estudio filosófico. Entonces, muchas palabras pues no nos resultan muy, porque son palabras técnicas, entonces no nos resultan familiares. Exacto. Sí, dice Gaylen, y dice Gaylen, a ella le cuesta un poquito más, pues porque si estuviera en inglés tal vez se le facilitaría un poquito más. Sí. Yo hago trampa, a veces yo busco cosas en inglés. Sí, porque el inglés es más directo en esta redacción. Bueno, pues seguimos con el uso que nos permite conocer indirectamente a Dios. Y dice que en el caso del conocimiento de Dios se pueden superar los obstáculos mediante un tipo de rodeo, que es lo que hemos ido viendo. Analogía, un poco la comparación, todo ese tipo de rodeo que nos permite conocer a Dios en cuanto a su existencia. Ahora, aquí dice un poquito más, porque dice que también podemos conocerlo en cuanto a su esencia. De modo imperfecto, va a decir, pero realmente con certeza. ¿Cómo conocemos a Dios en su existencia y en su esencia? Pues otra vez vuelve a decir lo que hemos visto anteriormente, por los efectos, por las causas y comparándolas, ¿verdad? Por comparación, otra vez por el tema de la analogía. Sin embargo, en el texto decía que anteriormente que eso no nos daba conocimiento de la esencia. Y avanza y dice que sí podemos un poquito ir conociendo su esencia. Y nos da el resumen. Dice que el hombre puede conocer a Dios verdaderamente con certeza en cuanto a su existencia y con certeza, pero imperfectamente en cuanto a su esencia. O sea, que cuando hablamos de que su esencia, decíamos hace 8 días, yo soy, ¿se acuerdan? Yo soy el que soy. Entonces, acuérdense que yo creo que en inglés es exactamente igual que en español, el verbo to be
el verbo ser y estar, Sí. que son en español los más importantes, pues, ¿verdad? Porque acuérdense que en la conjugación, cuando se ponen los verbos compuestos, siempre está el ser y el estar, ¿verdad? Pero el estar es el contingente. Los dos, el los que dos. cambia. Sí, pero lo que me refiero es que cuando está hablando, entendiendo eso, usualmente eso es el énfasis, que es dando lugar, dando algo que está pasando, todo, mientras el ser está mucho más algo como permanente. Ujú. Perfecto. Ahí es donde nosotros vemos lo imperfecto que en la esencia de Dios, solo por analogía, al darnos cuenta de nuestra contingencia, que no podemos ser ni estar así, porque ya vimos las 5 vías de Santo Tomás, nuestra contingencia no nos permite ser y estar en absoluto, en una forma absoluta, sino que relativa. Somos relativos y estamos relativos, ¿verdad? Porque podemos estar físicamente y estar desconectados totalmente. Y podemos ser lo más, ¿cómo es la palabra que decimos? Yo quiero ser no autosuficiente, sino que muy veraz. ¿Cómo dice cuando uno quiere ser muy sincero, muy auténtico? Auténtico, o sea, la palabra auténtico. Y generalmente las personas dicen así, yo soy muy auténtica, dice, ¿verdad? Bueno, a saber, eso entre comillas y entre paréntesis y no sé cuántos, porque quién sabe cómo son las circunstancias. En fin, el hecho es que todas esas situaciones nos permiten tener una premisa. ¿Qué significa una premisa? Pues un principio donde nosotros debemos fundamentar nuestra realidad humana. Y ahí es donde entra el tema de la humildad, ¿verdad? Es decir, no es que la humildad sea una pose, una postura, o algo que yo no voy a aceptar, ay, mira, qué bien, que no, ay, no es esa la postura, ¿verdad? Sino que es el sentido de mi contingencia, sí, es el sentido de mi contingencia, que no se puede todo, que no lo puedo todo, yo y todo el mundo, ¿verdad? Y podemos ser muy honestos, pero quién sabe hasta dónde, ¿verdad? Todo es limitado en nuestra condición humana. Y entonces la premisa humildad es necesaria para entender o para accesar a esa otra realidad que es totalmente diferente, es otra realidad, no es una realidad como nosotros. Y luego hay una evidencia aporie, o sea, desproporción. Esa palabra aporia es desproporción. Dios es una realidad absolutamente diferente que nosotros. Es un ser que ni siquiera podemos decir si es espiritual, o sea, no podemos definirlo. No podemos definirlo. La palabra incluso, la palabra que se utiliza, pues se utiliza esa palabra, pero no necesariamente lo define. Y el hombre, dice, Dios es mayor que la criatura espiritual. El hombre, pero este es para Dios. Bueno, esa es una idea, ¿verdad? Que está desde la revelación, que Dios nos ha creado para Él. Y que San Agustín dice, bueno, pues nos ha creado para Él y no vamos a estar tranquilos y felices o satisfechos hasta que estemos en Él. Porque ese es un principio que San Agustín desarrolla. El hombre está privado de luz, de la gloria, de la luz de la gloria, y es esta privación la que le da al hombre un estado de viandante. ¿Se acuerdan esa palabra? ¿Qué era? Estamos entre un lugar y otro. Peregrino. Caminante, peregrino, ¿verdad? Esta condición se debe al pecado de origen. Eso es interesante, este agnóstico, cómo va a hablar del pecado de origen. Es de la conferencia que le digo de Monseñor Munía de ayer, hablan de eso. ¿Cómo se puede interpretar? Bueno,
Luego el entendimiento humano conoce verdaderamente la esencia de las cosas, aunque de un modo abstracto. Si no conociera las cosas finitas y materiales como son, no tendría punto de apoyo ni de comparación para conocer a Dios. Bueno, las cosas finitas es lo que vemos y tocamos, ¿verdad? Pero vean que ahí también se nos va muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque yo tengo, por ejemplo, este folleto. Y yo digo, bueno, es papel. Pero este papel es más que papel. Es todo un proceso desde dónde viene y todo eso se me va. Y todo eso se me va. No puedo saber. Por ejemplo, yo tengo la computadora y estoy platicando con ustedes, pero no sé cómo es que pasa. Igual tengo el teléfono y lo uso, pero no sé todo lo que implica el uso de esto. Cada vez nos damos cuenta de que conocemos las cosas finitas, incluso no las conocemos en absoluto. No conocemos todo, cómo se desarrolla. Y yo puedo saber que se fue la luz o que no hay luz porque pongo el interruptor y ¡ay, no hay luz! Pero no entiendo qué fue lo que pasó o cómo es que sí va a haber luz cuando hago eso. Fíjense que el darse cuenta que las cosas finitas se han vuelto muy complicadas para que nosotros las comprendamos, o las usamos ciertamente. Las usamos y no nos estamos preguntando cómo funcionará esto. Ni siquiera nos hacemos tan sencillo como el agua. Encendemos y cómo llega, ¿verdad? Estaba viendo yo en el History, por ejemplo, cómo los países de Oriente, que son escasos de agua, han hecho las grandes ingenierías para que el agua llegue a esos lugares y no hay escasez de agua. Es una ingeniería, pero extraordinaria. Es una construcción en los océanos, fíjense, en los océanos que son plantas para cambiar el agua salada. Fíjense ustedes, es impresionante. Bueno, pues la gente utilizará el agua ahí, pero no sabe cómo pasó todo ese proceso de ingeniería, ¿verdad? En fin, es más, hasta los pasos de desnivel no entiende uno cómo son. Solo que es fácil. El de la zona 10. Bueno, esta unidad tampoco la tienen ustedes en el folleto y a mí me pareció muy, muy enriquecedora. Fíjense, solo vean el título. El monoteísmo cristiano, acuérdense, ¿por qué monoteísmo cristiano? Porque nosotros creemos en un Dios trino. Por eso me pareció muy interesante saber por qué somos monoteístas en el cristianismo y su especificidad delante de las otras concepciones de un Dios único. ¿Por qué me pareció tan importante esta unidad que no está en el folleto? Porque hoy tenemos la pena de estar diciendo que todas las religiones son lo mismo. ¿Y qué manda? Tenemos la tendencia de decir que todas las religiones son las mismas, que todas conducen a Dios, pero vemos que aquí hay una especificidad, algo específico en el cristianismo. Delante de las concepciones judías, musulmanas, y no digamos las otras, pues que ya no tienen que ver nada con el monoteísmo. Por eso me pareció muy enriquecedora esta unidad que no tienen en el folleto y que se las comparto. Bueno, empieza con el tema del catecismo y las afirmaciones, porque en el folleto van a tener ustedes que el conocimiento de Dios de forma directa del hombre, que el hombre puede tener, aparte del tiempo, y de la eternidad, o sea, lo que aquí en el tiempo como personas humanas podemos saber de él,
en la eternidad, pues aquí en el tiempo dice Santo Tomás, él habla de un tema del rapto, ¿verdad? Y acuérdense ustedes que en la escritura tenemos el caso, por ejemplo, del Apocalipsis, ¿verdad? Que él es como raptado, Juan es como raptado y tiene las visiones, ¿verdad? Y luego también tenemos a Pablo, que luego dice que tiene ciertos raptos donde conoce cómo es Cristo. En el Antiguo Testamento tenemos eso con los profetas, ¿verdad? Que tienen ese conocimiento. Entonces, Santo Tomás, en el tiempo, esto lo tienen, eso sí lo tienen en el folleto. Lo tienen en el numeral 4 de la sesión 1, que dice el conocimiento directo del hombre que tiene de Dios. Y entonces en el tiempo utiliza la idea de Santo Tomás con el rapto. En la eternidad, pues cuando nos muramos, ¿verdad? Que vamos a ver cara a cara a Dios, y luego el magisterio de la iglesia. Pues aquí el tema de la especificidad del cristianismo para conocer a Dios único y verdadero, pues va a ser, empieza con el magisterio de la iglesia, con el catecismo, ¿verdad? Dios infinitamente perfecto y bienaventurado, o sea, una bienaventuranza, acuérdense ustedes, por ejemplo, Santo Tomás va a partir del hecho de que podemos conocer a Dios si tenemos la bienaventuranza, dice, un corazón puro, ¿verdad? Bienaventurado los puros de corazón, porque verán a Dios. Esa es la bienaventuranza, ¿verdad? Entonces Santo Tomás parte de esto. El catecismo parte de que Dios es bienaventurado, es una felicidad perfecta, ¿verdad? En sí mismo. Pero en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. O sea, fíjese que esto es una diferencia del politeísmo. El politeísmo lo que hace es, ¿qué dijera yo? El politeísmo, los dioses, ellos les dan culto y todo lo que es sacrificio y todo, porque el ser humano está al servicio de ellos. O sea, si ellos no los sirven y no están contentos, el Dios los castiga, los mata, les da un montón de consecuencias nefastas. De ahí que cuando ellos ven en la naturaleza una tragedia, ellos piensan, es el Dios de la lluvia que nos está castigando porque, o ya sea que porque hay mucha o porque hay poca, el hecho es que el Dios está, algo le hicimos al Dios y entonces hay que ofrecerle sacrificios para contentarlo y para que ya no nos haga daño. Es más, el sacrificio más importante es la vida humana. Entonces, darle, pues, el bebé, el primero, el mejor, bueno, toda esa mentalidad politeísta y de la mitología es que el Dios existe, pero yo existo para que él esté contento, o sea, que él como que estaba aburrido y entonces para contentarlo, para entretenerlo, para que él se sienta Dios, pues, ¿verdad? O sea, sois una criatura para darle el servicio. Fíjense que ese no es el tema bíblico. Fíjese aquí, él en su usamos la palabra él, ¿verdad? Ya sabemos que es un antropomorfismo, pero en su bondad nos ha creado libremente para hacernos partícipes de esa bienaventuranza. O sea, él nos da, no nos pide que le demos. De ahí la importancia de entender el libre albedrío. Sí, podemos decir que no nos interesa, que no queremos, sí podemos hacerlo. Y no por hacerlo nos va a castigar, porque si no, no tendría sentido la libertad. Pero ¿cuántos de esos alimentos estaban en el Antiguo Testamento que no entendían el pueblo escogido, en el sentido que siempre fue revelado qué era Dios o quién es Dios, pero siempre ellos agarraban Pero de esta cosa de castigar o que ellos creían que si alguien estaba enfermo, ustedes un gran pecado,
había causa y efecto en Ok, todo eso. porque aquí hay una razón, porque Gailey dice, bueno, pero en el Antiguo Testamento encontramos tanto el tema este del castigo, del enojo de Dios, de los profetas, pero, No, en el pueblo. y en el pueblo, pero los profetas también le están diciendo al pueblo que Dios los va a castigar porque han hecho las cosas, se han desviado y todo, pero el tema es muy claro. La religión judía es religión de la alianza. Todo empieza con una alianza. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y esa alianza se va renovando, no es una alianza que quedó ahí para siempre. Moisés la reanuda, la renueva varias veces. Fíjense que con el solo hecho de que Moisés haya estado en el Sinaí con Dios y bajara y que Dios le dijera, mira, ese pueblo ya hizo un becerro y le está... Ya con eso era para entender que nunca iban a entender cómo era Dios y a Dios hubiera dicho, bueno, esto no va a funcionar. Imagínense el mismo Aarón. Bueno, entonces imagínense, ya ahí es para que nosotros digamos, esa alianza no iba a caminar jamás, porque si acababan de ver, eran los recién salidos de Egipto, entonces si acababan de ver el brazo fuerte, la forma como lo sacó, y al ratito, Ya querían Dios para al ratito ya estaban ellos con lo que habían sido alimentados en Egipto, habían perdido la identidad. Entonces, el mismo Moisés entiende y rompe las tablas, porque dice, aquí no hay alianza, pues, para más Moisés entendió eso. Se enojó, aquí no hay ninguna alianza, porque por más que Dios quiera, estos no quieren, y no pueden entender y no saben. Pero aquí es donde nosotros captamos una característica, decimos que Dios no tiene atributos, sino forma parte de esa esencia y de ese querer participar al ser humano de su bondad, de su amor, de su bienaventuranza, de su felicidad eterna. Y lo entendemos, pues decir, sí, realmente el hombre no lo entiende, pero yo quiero que lo logre entender, pero por sí mismo, no por imposición, que se dé cuenta en su propia realidad humana que yo existo y existo para su bien, no existo para castigarlo, para imponerme, para Jugar. Lamentablemente el judaísmo, pues el tema es el de la alianza. Ese es el centro. Ahí, si están los profetas es para recordarle al pueblo de la alianza. Fallaron a la alianza, perdieron la alianza, no hicieron lo que Dios había dicho, entonces Dios se enojó y está castigando. El tema es la alianza. Pero nosotros como cristianos somos una nueva creación. Y entonces aquí el tema también hay alianza, pero no está centrado en la alianza, sino la alianza ya llegó a su cumplimiento, ya llegó a su realización máxima. ¿Por qué? Porque Jesús es verdadero hombre y por lo tanto nos representa en la alianza. En la alianza de Dios y el hombre, Jesús nos representa. ¿Sí me captan? Jesús nos representa humanamente. Jesús tiene que ser hombre y tiene que haber resucitado, porque si no su representación no sería válida, ¿me comprende? Si simplemente nos representan humanamente en la alianza, pero lo matan y se queda ahí en el sepulcro, no tiene sentido, porque entonces el que no cumplió la alianza, esa parte fue Dios. ¿Me comprende? Porque entonces, ¿qué pasó? Pues él lo hizo todo bien, lo que nadie ha hecho bien nunca. Él lo hizo todo. Fue totalmente fiel a él. Y lo matamos. Entonces ahí ya ganamos nosotros, digamos, porque nos representó y fue la máxima representación humana, ¿sí o no? Pero lo matamos. Y si se queda en el sepulcro, vana es nuestra fe, porque y entonces Dios ni es fiel, ni es misericordioso, ni es absolutamente nada, porque ahí se quedó. Tuvo que haber resucitado. Tiene que haber resucitado. Debemos realmente entenderlo y creerlo, porque de lo contrario no es cierto. No tiene sentido. Entonces la resurrección
es fundamental como parte de la respuesta del Dios de la alianza que ha dicho que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y Jesús viene a ratificar eso. Fíjense que por eso el tema de la Pascua es tan central en nuestra fe monoteísta, porque no estamos hablando de tres cosas diferentes y es lo que estamos trabajando aquí. Entonces, fíjense, la infinita trascendencia de Dios es el punto de partida. Dios es trascendente. Ya vimos toda esa sesión 1, la dificultad de conocerlo. Solo lo podemos intuir. Solo podemos, por deducciones, ir captando su existencia, más no su esencia. Y luego su esencia, pues el magisterio nos ayuda, el tiempo nos ayuda, la eternidad nos ayuda, pero es parcial, ¿verdad? Entonces la trascendencia es el punto de partida de toda experiencia auténtica de Dios, entender que es otra realidad. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no es un ser intramundo, no es, entra en la realidad de la historia, pero no es otro ser del mundo, un ser más del mundo, no está dentro del mundo, trasciende, está fuera, ¿verdad? Y esa percepción de la infinita trascendencia divina se refleja al mismo tiempo en la creación, pues es más que la creación. ¿El panteísmo qué es? El panteísmo es considerar que el volcán es Dios, que el río es Dios, que el sol es Dios, que la luna es una divinidad, es decir, darle una divinidad a la criatura, o sea, a la creación, ¿verdad? O que el mismo ser humano es como Dios, ¿verdad? O es Dios. Es el máximo de soberbia, pero bueno, pero se da en la historia. Entonces, la creación introduce una división radical entre criatura y creador. Está súper claro eso, ¿verdad? Ahora, esta realidad, esta percepción de la trascendencia divina es tan radical que requiere que de todo hombre una toma de posición que determine en sí su ser mismo. O sea, el misterio del pecado original, el misterio del rechazo hacia Dios, todo ese es un misterio, pero es un misterio que podemos un poquito como captar, porque al no ser tan visible, tan tangible, que pareciera que no lo podemos, pues lo podemos intuir, pero no conocer en momentos tan dramáticos de nuestra vida que podemos pensar, bueno, ¿y dónde está? Pues si existe, ¿dónde está o qué está haciendo o por qué? ¿Qué pasa, verdad? Pasa en momentos muy difíciles. Recuerdo yo ahorita, hace unos 5 años, a mi contador, su hijo era de la Universidad de Landívar y venía de la universidad y no sé qué pasó, por el Roosevelt, ahí se tuvo un gran choque terrible. La cosa es que llegó vivo al Roosevelt, pero ya no estaba consciente. Entonces le pusieron máquinas y toda la cosa y ahí estuvo, pero ella nunca más volvió. Y todo el mundo él forma parte de una comunidad y todo el mundo orando. Yo estaba en Estados Unidos y me enteré y le escribí, bueno, y luego eso trajo una serie de consecuencias económicas de todo tipo y bueno, fue difícil, fue una época muy difícil para él. Y luego cuando yo vine y lo fui a visitar y me dice, bueno, me dijo, lo cierto es que a él, me dijo así, a él no le dio la gana salvarlo, no le dio la gana, porque todo el mundo oró. El bombero llegó en el momento porque él estaba cerca, no pasaron ni 5 minutos. Lo llevaron al hospital inmediatamente, le pusieron, todo pasó exactamente para que se salvara. Todo el mundo oró por él y se murió. No le dio la gana. Dice, eso de no es su voluntad, no le dio la gana. Y así pasó 1 año, 2 años en gran pleito, ¿verdad? Porque no le dio la gana.
Estaba muy enojada, muy enojada. Pero poco a poco ha ido entrando otra vez que, ¿qué podemos hacer? La contingencia. La contingencia, nosotros pensamos que porque somos mayores debemos morirnos antes, pero no necesariamente. No necesariamente es así. Aún en ese pensamiento somos contingentes y limitados y la realidad nos demuestra muchas veces que las cosas no son de esa manera. Esa premisa no es verdadera, o sea, ese principio no es cierto, porque en muchos casos se demuestra lo contrario. Entonces, todo por qué rechazamos a Dios, pues dice un poco por envidia, dice porque Él tiene tanto y nosotros no tenemos nada para que no. De hecho, muchas personas hoy dicen eso, ¿verdad? Ya estoy cansada, yo no pedí vivir, yo no quiero vivir. Ayer estaba viendo también un comentario de alguien que su hijo le dijo que él se iba a suicidar y que le contaba porque él ya estaba cansado, que él no había pedido vivir, que no entendía por qué estaba viviendo y que no quería, pero que una cosa le prometía, que el día que lo iba a hacer, ella lo iba a saber antes. Y lo supo, pues le dijo, mira, hoy es el día. Hoy decido hacer, no, mi hijo, mira, vamos al hospital, que te den un... No, yo ya no quiero prolongar esto. Hoy es el día. Y entonces te lo digo a ti, te lo prometí. Bueno, y así se... Entonces ya empezó a llamar al papá y a los hermanos y que vinieran, que porque no quería estar sola y todo. Y platicaron con él, estuvo, él ya no dijo nada, que quisieron convencerlo. Todo el mundo después se fue a su casa. Ella se quedó tranquila que le habían hablado. Él le llegó a dar un beso, le dijo, bueno, ya tranquilízate, no te preocupes. Y se tiró del 15 piso y ahí se quedó. ¿Sí? Y entonces se queda, ella lo contaba y dice, ni ella ni nadie entiende eso. ¿Qué pasa? Era él decía, no, yo no entiendo esto, no quiero esto, no me gusta esto, no lo pedí, no, no dice, ya me cansé. Como 20 y algo. Entonces, obviamente ha de ser un trastorno, ¿verdad? Mental, pero tampoco se logra captar. En fin, hay una serie de dificultades en todo esto. Entonces, el rechazo a esa bienaventuranza, ¿verdad? Está enraizada en el reconocimiento de nuestras criaturas. O sea, somos criaturas. Vamos a tener cosas muy difíciles en la vida, enfermedades, circunstancias, injusticias, traiciones, todo eso forma parte de la realidad, ¿verdad? Jesús demuestra que él vivió todas esas realidades. Y nosotros deberíamos de afirmar la trascendencia divina y convertirnos, pero ahí está la dificultad, ¿verdad? Que muchas veces, pues a estas personas ni siquiera se les ocurrió hablar de Dios o algo porque no lo sintieron relevante, ¿verdad? Una paréntesis, hay un libro de C.S. Lewis que se llama el Gran Divorcio. Y es una cosa de ficción, obviamente, pero es entre qué pasa con uno cuando fallece. Entonces, el divorcio es entre el infierno y el cielo. Pero es impresionante lo que yo estaba diciendo sobre esto, de cuánta gente, cuando él está en el infierno y conociendo gente, cuántos están como agarrados en esos. Y está dándole chances, las chances de cambiar, de ver, hay otro, pero es casi como una... Yo recomiendo, usted le va a encantar, es súper difícil, es súper filosófico y todo eso, pero es exactamente eso, de cuánta gente que no importa lo que uno demuestra, que uno revela, hay gente que están esperados y tienen su manera de pensar. Y en esta cosa específico está hablando de toda la gente que está en el infierno con estas cosas que no se suelen. Imagínense, pero con esta conferencia de Bonilla de ayer y el agnóstico, hablan un poco de eso también. Y dice el agnóstico, para mí es algo exagerado el tema del infierno y del cielo. Dice, son exageraciones. ¿Qué hace uno si uno no entendió la vida? Ah, porque dice una cosa más seria el agnóstico, dice,
Al fin, si la fe es un don, porque Munía dijo eso, ¿verdad? La fe es un don. Yo no la tengo. No me la dieron. ¿Qué quiere que haga? Le dice Monseñor Munía. Yo no la tengo. No me la dieron. Yo no entiendo eso. Y me parece como un engaño a mí mismo, solo para, como para decir, solo como para obligarme a creer. No, yo no puedo. Impresionante. A mí me impresionó muchísimo porque al final es eso. Si es un don, si es un regalo, yo no lo tengo. ¿Qué puedo hacer? Pero allá, para mí el mensaje es que uno debería por lo menos intentar querer, porque cuando uno, como dice Jesús, Monseñor dice eso, Monseñor le rebate y le dice, sí, no, Monseñor le rebate y le dice, mira, porque él dice, entonces la fe es como un talento. Entonces le dice Monseñor, sí, tú puedes tener un talento y nunca descubrir ese talento, y eso es cierto, sobre todo aquí en la cultura indígena. ¿Cuántos genios no nacerán en esta cultura indígena que nunca van a saber porque no hay chance de poder, pues, un poquito de desarrollo, ¿verdad? Entonces le dice Monseñor Munía, mira, tú comparaste la fe con un talento, le dice, pero tú puedes nacer con el talento, pero no desarrollarlo, ni siquiera conocerlo en toda la vida. Igual pasa con la fe. Si tú no la buscas, no la deseas, pero él dice, pues si yo he buscado todo el tiempo, y también Monseñor le dice, esa es la ventaja del agnóstico, dice. El agnóstico está en una búsqueda. Entonces, eso es lo que dice, hay esperanza todavía. sí, también él mismo cuando termina dice eso. Bueno, el ser humano no ha evolucionado completamente. ¿Quién sabe? Si conforme vamos evolucionando, vamos afirmando, terminamos negándolo todo, dice. Bueno, entonces, el tema aquí 2, que no está entonces en el folleto, nos habla de la realidad Dios como persona. Dice, el Dios único es persona. La raíz más profunda de la persona de Dios está en su unicidad e infinita trascendencia. ¿Saben ustedes la diferencia? Eso lo vieron en Introducción a Sagrada Escritura. Unidad y unicidad. Ajá, dice Dalú. ¿Y si recuerdan qué es unidad y unicidad? Unicidad es único, único, único. Se tardaron mucho. Bueno, unicidad es único. La unicidad de Dios es uno. Y la unidad, que aunque sean 3 personas, pues, o sea, no es lo mismo único que uno, ¿verdad? Es uno y único. Eso tiene que ver la unicidad y la infinita trascendencia. Ahora, el otro tema que es vital es creer que ese ser se ha revelado, o sea, se ha dado a conocer. Porque si no partimos de ahí, ¿cómo? Tiene que ser persona, tiene que autocomunicarse, darse a conocer como iniciativa. Bueno, nosotros decimos por amor, lo hace porque nos ama, quiere que lo conozcamos. Pero fíjense, parte de la fe es creer que se ha dado a conocer, porque si no andamos mal. Entonces, la revelación, o sea, la Sagrada Escritura, de las personas, porque entonces Dios se va dando a conocer cómo es. Las personas en Dios, no las personas de Dios, es diferente. Las personas en Dios, cómo es su procedencia, cómo procede, ¿verdad? ¿Cómo son? Hay otra palabra en la Trinidad que son procesiones, procedencias y procesiones. Entonces, la revelación de las personas en Dios es un aspecto que permanecía oculto y permanece oculto para la humanidad y que se nos da a conocer o se nos revela solo por el envío y la misión de 2 de ellas. Bueno, la primera, el padre, digamos, ¿verdad?
pues se da a conocer a través de la creación, a través de la elección, a través, o sea, es todo el Antiguo Testamento, a través de la alianza, a través de las personas que eligen para irse dando a conocer. O sea, lo tenemos en el primer proceso. Pero luego viene el segundo y el tercero, que es el Hijo y el Espíritu, que se va dando a conocer y va dando a una mayor comprensión de esas personas, de esa realidad. Y entonces aquí, miren, es importantísimo lo que es el monoteísmo de los hebreos y el monoteísmo de los cristianos. Dios trascendente y personal. Entonces aquí les va. En el Antiguo Testamento, la elección del pueblo es lo que les estaba diciendo. Aparte de la creación, viene el tema de la elección. Y acordarse, y es que eso hay que tenerlo bien claro, que los que se quedan en Egipto, aunque hayan sido descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, han perdido su identidad, son esclavos, pasaron 400 y más años en Egipto. Fueron culturas que se asimilaron a la cultura egipcia. Por eso, cuando hacen su becerro ahí, pues es eso, el producto de 400 años que no se pudo borrar ni por más que ahí hubo manifestaciones y que salieron con brazo fuerte, no pudieron ellos cambiar el chip, como quien dice, porque fueron muchos años permaneciendo en Egipto. Perdieron la identidad, perdieron. Pero allí, a pesar de eso, implicó una elección existencial entre los dioses. Es decir, aquellos que aceptaron que había un Dios que se estaba dando a conocer cuando dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, aunque fuera trascendente, aunque fuera a través de Moisés, ese grupo de gente tenía que elegir, tenía que hacer una elección y decir, bueno, sí, lo aceptamos, lo creemos y vamos adelante. Tenían que hacer una elección. Ese es el problema, que la hacen, porque por eso vuelve a subir Moisés, ¿verdad? Porque le dice, bueno, les va a decir Moisés, ¿van a aceptar o no van a aceptar esta presentación, esta propuesta? Y ellos dicen que sí. En la peregrinación de Nájera, yo lo veo pero una de las cosas súper importantes que yo realmente tenía hablando de esto es estar hablando cuando Moisés llegó y todas las plagas que seguían, cada plaga fue dirigido a uno de los dioses de los egipcios. Entonces era encima de todo, estaba ellos bien su mundo también entendido. Que el Dios, el único Dios, y compartiendo con cada uno de esos en las plagas, es súper interesante que no había visto como de este lado. Esa es una interpretación teológica, ¿verdad? Que justamente entre el politeísmo y el monoteísmo. No se recuerda qué día fue cuando vio eso, porque sería interesante que la pasara al chat para que la vean, porque también está en español en el mismo día. Sí, pero yo creo que ellos no, porque yo he visto unos compadres y están un poquito distintos, los voy a buscar. Ok, bueno, entonces esta característica también es propia del cristianismo. Exige una adhesión a Cristo. Permanezcan en mí. Exige eso. Si no permanece, es el tema de la vida y los sarmientos. Si no permanecemos en la rama, no damos fruto, porque Él es el tronco y el Padre es la raíz. Todo está unido. Ahí no hay cosas diferentes, no, la raíz está por un lado, el tronco por el otro. Es la unidad. Esa es la unidad, sí, la unidad. Todos tenemos que estar adheridos. Esto, por supuesto, permanezcan en mí. Es que en el Evangelio de Juan está todo eso. Entonces, y luego, sí, ya me toca.
Ya me toca irme, ya es que ya empezaron a venir las del otro grupo. Y entonces, solo para terminar aquí, de aquí. Entonces, ya no dio tiempo de preguntarles si tenían dudas o preguntas, pero continuamos con la fe del Antiguo Testamento. No nos vamos a quedar aquí, dice Ana Lucía. Lo que te digo es como pregunta, eso no está en el manual, pues No. es un punto nuevo. Pues lo tengo yo en las diapositivas que me dieron para compartir este tema, pero como yo lo he estudiado, no está en el manual. Pero a mí me pareció muy, muy interesante compartirlo. Sí, lo que pasa es que quien hace, digamos, ya justifica muchas veces. Entonces, cuando eso ha sucedido, pero lo que hace es que nos da las Diapositivas. diapositivas, porque no hay otra fuente, digamos. Ok, entonces Ana Lu me está diciendo ahorita que está bien que siga compartiendo las diapositivas porque eso hace Verónica, aunque no esté en el manual. Exacto. Entonces, sí, pero que tengo que terminar porque ya vinieron las otras, ya Ana Lu aquí ya me censuró. Que tengan un feliz fin de semana y una santa semana, que disfruten. No, el otro jueves santo no hay clases, y jueves de Pascua. El jueves de Pascua sí. Feliz día entonces, cuídense mucho. Ya mi teléfono. Nos vemos.